Namaskar Bonjour. ¿Sabías que la historia de la India ha tenido, al igual que en Europa, giros de acontecimientos de lo más improbables? Personajes históricos que provocan cambios estructurales y alteran el curso de la historia. Logros políticos y militares hacen que estos personajes sean leyendas casi sagradas en su país. Hoy descubriremos juntos a uno de ellos. Y les prometo que si les interesa la epopeya napoleónica, si Juana de Arco les llama la atención y si disfrutaron seguir Game of Thrones, hoy y durante toda la trilogía van a quedar más que satisfechos. Y a lo largo de esta miniserie verán cómo un joven guerrero y luego estadista hindú transformó su territorio de esto a esto. ¿Y por qué una miniserie? Bueno, porque más allá de que es un momento histórico fascinante que me da mucho gusto compartir con ustedes, esto nos ayudará a entender el contexto, evolución y desafíos en un territorio con historia y realidades muy distintas a las nuestras. ¿Sin eso nos costaría más entender? Siglo XVII, subcontinente indio. Este último ha experimentado varias oleadas de invasiones y conquistas islámicas, que llevaron a la creación de varios estados musulmanes. En esa época formaba parte el famoso y poderoso Imperio Mogol. Sí, escucharon bien, Mogol y no Mongol. Este nombre no es coincidencia, los mogoles descienden de turco-mongoles, de ahí su nombre. Están persianizados y son musulmanes, por lo que se identifican con la cultura dominante de Persia, o sea, el Irán de esa época. En el centro del subcontinente, varios sultanatos compiten por la supremacía política, después de haberse unido para deshacerse del último gran reino hindú de Vijayanagar. Mientras que al oeste de la meseta del Deccan, que ven en pantalla, así como en la costa, vivía un pueblo principalmente hindú que compartía una lengua y una cultura cuyas primeras huellas de presencia se remontan al primer siglo de nuestra era, los marathas. Es un pueblo cuyo funcionamiento en esa época es particular. Las brutales invasiones del territorio por fuerzas musulmanas en el siglo XIV literalmente arrasaron la organización social hindú que existía antes de la conquista. La sociedad tuvo que reorganizarse tras esas invasiones. Sin profundizar en las castas indias ya tratadas aquí, este fenómeno provocará importantes cambios en las castas marathas. De hecho, durante un periodo que va del siglo XV al XVII va a surgir una nueva casta guerrera, la casta de los marathas. La definición de esta casta era más vaga y variable en esa época de lo que pensamos hoy. Ya habíamos mencionado este funcionamiento al hablar de la historia de las castas. La casta de los marathas originalmente surgió de varias castas campesinas en un sentido amplio. Según Gordon Stewart, tras el colapso social de las sociedades marathas por la conquista islámica, aprovecharon la oportunidad de ascender y defender sus intereses tomando las armas. Inicialmente sirvieron a los soberanos locales en el siglo XV antes de formar bandas guerreras y mercenarias, con jefes a la cabeza, algunos de los cuales serían el origen de verdaderas dinastías guerreras y luego gobernantes, todo mientras se entrenaban en combate a caballo. Mientras tanto, Maharashtra, territorio de los marathas, seguía bajo control de los sultanatos del centro de la India mencionados antes. El sultanato de Bijapur será el que finalmente destaque temporalmente en el territorio. En ese tiempo, Maharashtra era pobre y poco poblado, salvo las costas del noreste. ¿Y por qué? Principalmente porque Maharashtra era devastado frecuentemente por guerras entre estados musulmanes. Las hambrunas, cuando no eran causadas o agravadas por malos monzones, generaban caídas demográficas y desplazamientos poblacionales, hasta tal punto que era normal para muchos pueblos acoger a los refugiados, a otros pueblos refugiados, quienes a cambio aceptaban el trabajo que les daba el jefe del pueblo. El historiador Jorge Stewart señala que cada región de Maharashtra fue devastada al menos una vez cada 10 años durante conflictos armados. Durante todo el siglo XVII se desarrollará nuestro tema de hoy. Francamente, es muy duro. En 1630, en un fuerte cerca de Pune, nace el hijo de un maratí influyente en la corte del sultanato de Bijapur, Shivaji. Nuestro tema de hoy. Este último, a lo largo de su vida, va a provocar un cambio profundo en un territorio inestable y, a la larga, en todo el subcontinente indio, entonces dominado por una élite musulmana. Como ya entendieron, Shivaji va a crecer en este entorno agitado y será llevado de un lado a otro hasta los 6 años, de fuerte en fuerte, entre guerras con su madre y tutor. En 1636, el padre de Shivaji recibe tierras del sultán por los servicios de sus mercenarios al sultanato. En esas tierras está Pune, que será confiada nominalmente a Shivaji
y en la práctica al tutor de su hijo. Este último va a administrar y repoblar una ciudad que no era más que una aldea, aprovechando la ocasión para formar al joven Maratha en la gestión y administración de un territorio. Shivaji también será instruido en las artes de la guerra propias de los marathas, acompañado por jóvenes marathas locales de distintos sectores sociales. Recibirá una profunda educación hindú que lo marcará. A Shivaji se le atribuye en 1645 la idea del Hindavi Swaraja o autogobierno hindú. Contrario a la época, el territorio era controlado por estados musulmanes. Esta noción, determinante para lo que sigue, es más política que religiosa. El principio central es que los hindúes, mayoría amplia, deben gobernar sus tierras y su destino, y dejar de depender de la voluntad de una élite musulmana que se impuso poco a poco por la fuerza en gran parte del territorio. Un concepto similar, de hecho, se desarrolló mucho más tarde durante la ocupación británica por Gandhi, quien habla de Swaraj en hindi, lo que significa autogobierno, pero ahora para toda la India y su diversidad. 2 años después de definir su ideal político, en 1647 muere el preceptor de Shivaji y el joven Maratha asume como administrador de Pune. Ahí iniciará su ascenso. Hasta 1655 irá extendiendo progresivamente su autoridad sobre toda la región de Pune, apoderándose de los fuertes de la zona. En 1656 empieza a expandirse y tomar tierras fuera del territorio que le correspondía. Esto aumentará el caos político en la región, mientras el sultanato de Bijapur enfrenta graves disturbios. El sultán, viejo y enfermo, está por morir. Y esto genera toda una serie de luchas de poder dentro del sultanato para apoderarse del poder, anticipándose a la muerte del viejo sultán. Es un verdadero clásico en los estados musulmanes de la India, donde los hijos, hermanos y otros herederos más o menos legítimos se matan entre sí. El asesinato de un soberano para tomar el trono. El imperio mogol vecino, gran potencia de la época, también está interesado en el tema. Y eso no va a ser bueno para los bijapuris, que en principio son aliados de los mogoles. Una alianza que pronto se irá por la ventana tras la muerte del sultán. Cuando el sultán muere en 1656, su hijo Ali Adil Shah II sube al trono. Sin embargo, Shah Jahan, emperador mogol, cree que el trono de Bijapur debe estar bajo su control. A pesar de su alianza con Bijapur, envía a su hijo Aurangzeb para apoderarse de él. Les dije que esto era intenso. ¿Las sucesiones en la India? Shivaji, por su parte, va a jugar un doble juego en esta historia. Por un lado, va a proponer a los mogoles ofrecerles el paso por esas tierras, y quizá incluso echarles una mano, a cambio de un reconocimiento oficial de sus derechos sobre las tierras que ha tomado. Aprovechas el avance mogol para saquear ciudades imperiales detrás de sus líneas. Para conseguir dinero para su tesorería y caballos para su caballería, Aurangzeb no lo va a apreciar, pero para nada. Sin embargo, tiene otros asuntos más urgentes por resolver en este momento, incluyendo uno en particular. Ali Adil Shah, el príncipe mogol, liderando un gran ejército bien organizado y equipado, llega sin dificultad a las puertas de Bijapur, capital del sultanato, que simplemente era incapaz de presentar una resistencia seria debido al caos político en el que se encontraba. Mientras todos estaban tensos en la zona, la muerte del emperador Shah Jahan y la noticia que recibe el príncipe Aurangzeb durante el asedio lo cambiarán todo. Abandona la conquista de Bijapur para reclamar el trono mogol ante sus hermanos. El joven Ali Adil Shah II, que sin duda vio su vida pasar frente a sus ojos, logra salir adelante y mantenerse en el trono. Shivaji, tras ceder algunas tierras al norte, aprovechará el vacío político generado cerca de su hogar para tomar parte de esos territorios. Así es, Bijapur ciertamente cedió sus tierras, pero los mogoles, en plena guerra civil, por supuesto, aún no han tenido tiempo de enviar allí a ningún administrador y mucho menos a alguna guarnición. En resumen, Shivaji, astuto y oportunista, lógicamente aprovechó esta oportunidad, pero de nuevo está jugando un juego peligroso. No lo provoca un sultanato en apuros, sino un imperio fuerte que, tras la guerra civil, podría querer recuperar lo suyo. Va a aprovechar el periodo de la partida de Aurangzeb en el año 1659 para afianzar aún más su poder en la región, apoderándose de nuevos fuertes y territorios, especialmente en la costa maratha, que se llama la costa de Konkan, enfrentándose a señores locales, musulmanes, abisinios. Y sí, escucharon bien, abisinios. Estos llegaron a la India por conquistas islámicas y en menor grado con los portugueses. Algunos eran comerciantes, otros aventureros, pero la mayoría esclavos o exesclavos. Shivaji organizará su territorio con un gobierno clásico para el subcontinente, aunque con algo de meritocracia, que explicaré después.
El gobierno está compuesto por un primer ministro, el Peshwa, y todo lo que eso conlleva. Más innovador para la India tras conquistar la costa, hará grandes esfuerzos para crear una flota maratha de barcos ligeros y rápidos que defiendan sus intereses comerciales. Un interés inusual para las potencias indias que prefieren dominar el continente y muestran poco interés en asuntos marítimos. A finales de 1659, el Maratha controla gran parte del sultanato y 40 fuertes, según Stuart, que en mi opinión da la estimación más creíble. Moviliza hasta 7.000 jinetes ligeros profesionales, 10.000 infantes y 3.000 irregulares, estos últimos con movilización más compleja. En resumen, a nivel regional, ya tiene peso y no oculta su deseo de independencia o autonomía. Pequeño paréntesis aquí para volver a lo que sugería un poco antes. Shivaji era meritócrata, se rodeaba de hindúes competentes, pero también de musulmanes o cristianos como portugueses, y los consideraba confiables. Así tenía regimientos musulmanes bajo su mando, comandantes musulmanes que lo seguían y formaban parte de su consejo militar, así como un ministro musulmán importante. Y confía el desarrollo marítimo a quienes son competentes en ese ámbito, es decir, a los portugueses y a musulmanes de diferentes orígenes. Los musulmanes y cristianos, por supuesto, son minoría, como lo son en la población maratha y en el subcontinente. Pero es importante entender bien esta mentalidad para no ver en los ideales y el Hindús Barak de Shivaji otra cosa que lo que realmente fue: el regreso del poder político a manos de la población mayoritaria hindú. También terminar con la sumisión de estos ante la élite musulmana y sus leyes. Por lo tanto, no se trata de una conspiración social, ni siquiera de una guerra santa contra todo lo que no es hindú. Paralelamente, unos años después del gran susto mogol, y tras tomarse un tiempo para recuperarse, el sultanato de Bijapur finalmente pasó a la ofensiva contra Shivaji. Para ello, el sultán envía a finales de 1659 a un general de temible reputación, Abdullah Batari, conocido como Afzal Khan, título honorífico dado a príncipes y generales musulmanes en la India. Afzal busca matar al Maratha por cualquier medio. La reina madre de Bijapur le propone asesinar al Maratha con una daga en una reunión. ¿Por qué tiene tan temible reputación? Porque va directo al punto. Un hombre eficiente pero con pocos principios. Por ejemplo, en operaciones pasadas ha matado o capturado adversarios incluso en negociaciones, lo cual resulta conveniente ya que para él los civiles de un territorio son un medio de presión que no duda en explotar, entre comillas, sin mencionar su desprecio por los hindúes, a quienes ha derrotado varias veces en el sur de la India. En resumen, además de ser uno de los hombres más influyentes de la corte, cumple perfectamente con todos los requisitos necesarios para un general al que se le ha pedido que aplaste lo que se considera una rebelión. Afzal avanza con un ejército fuerte y profesional, cuyo tamaño varía según las estimaciones. La versión más creíble, según yo, es la de Grand Duff, quien estima la fuerza en 5.000 jinetes, una caballería pesada y profesional, 7.000 infantes entrenados elefantes de guerra, artillería de amburraques, cañones en camellos, y tren logístico, es decir, más de 12.000 hombres, quizá 15.000 según esta estimación. Otros proponen una cifra más cercana a 10.000 hombres. Al detallar su composición, aclaremos simplemente que es un ejército profesional y preparado para el combate indio clásico de la época, es decir, en terreno abierto. Más allá de las cifras, lo esencial es que el joven ejército maratha aún es un peso ligero ante un ejército regular de la época. En teoría, los marathas podrían movilizar más hombres. La calidad de las tropas movilizables impide que este ejército rivalice con el de Bijapur en combate regular. Una metáfora para que sea más claro y puedan visualizar. En judo, aunque dos principiantes se enfrenten a Teddy Rayner, él siempre gana por su peso y entrenamiento, incluso siendo menos, aún más si es sobre tatami. Se avecina un enfrentamiento ya que Shivaji parece no tener a todo su ejército para esta batalla. En resumen, hay razones para justificar la preocupación, por no decir el temor, que tiene el joven ejército maratha hacia este ejército. Bijapuri, dirigida por una de las grandes figuras militares del sultanato, Afzal, como comandante experimentado, sabe que debe obligar a los marathas a luchar en terreno abierto para tener una ventaja decisiva. Desde el inicio de su campaña anuncia que logrará sus objetivos con terror o diplomacia. Entonces, en su caso, diplomacia significa asustar a los partidarios de Shivaji para que entreguen al Maratha. En resumen, logrará sus objetivos usando el terror. Con
Con esa idea, Afzal profana templos hindúes, humilla y esclaviza a los brahmanes, es decir, a los sacerdotes hindúes. Así que va a tomar prisioneros y a devastar los territorios por los que pasa. El historiador Sarkar califica estos estragos de despiadados, ya les advertí, no es amable. No vino a Thomas Epps una reunión agradable, o si lo hizo, es de esas a las que nadie quiere ir. Shivaji, cuya armada está poco equipada y carece de artillería fuera de los fuertes, sabe que su ejército no puede igualar al pesado ejército de Bijapur en un combate tradicional. Buscará convertir su debilidad en fortaleza jugando estratégicamente e intentando atraer al ejército de Bijapur. En un terreno donde su peso será desventaja, él aprovechará sus tropas ligeras. Así es como finalmente logra atraer a Afzal con su ejército. Al pie de la colina de Pratapgad, donde él controla un fuerte en terreno accidentado y boscoso. Ahí reunirá fuerzas en secreto y se preparará para una reunión diplomática. Ambos protagonistas llegan decididos no a negociar, sino a enfrentarse. Ambiente agradable. Cuando los dos hombres se encuentran, todo sucede pronto. Parece que Afzal inicia por el asunto, aunque esto se debate, agarrando por el cuello a Shivaji, que se inclinaba para saludarlo. Sujetándolo firmemente, el general de Bijapur intenta apuñalarlo. El maratha, consciente del peligro, llevaba una cota de malla bajo su ropa. La hoja del musulmán no lo atraviesa. Shivaji apenas llegaba al hombro de Afzal. Aquí, una comparación despectiva con Tetehuddin Iriner sería adecuada. Logra, a pesar del abrazo, darle un golpe con un bagnak, o garra de tigre, que es un arma india que puede ocultarse en la palma de la mano. Garra con la que destripa a Afzal antes de apuñalarlo. Y entonces Afzal termina muriendo de todos modos, dejando al ejército bijapuri sin líder. Sin embargo, la guardia de Afzal, que estaba un poco más lejos, es alertada por los gritos y el tumulto. Así Shivaji y un compañero logran salir del punto de encuentro antes de iniciar la batalla. El ejército bijapuri, sin general en jefe ni plan de batalla real, pues las cosas se resolverían de otro modo. La confusión reina mientras cito a Sarkar. Los arbustos parecían cobrar vida por la táctica de hostigamiento móvil de los marathas, quienes están más ligeramente equipados que sus adversarios. Mediante ataques, retiradas y desplazamientos por los bosques, aparentan gran superioridad numérica y siguen siendo inalcanzables. La confusión se convierte en pánico y el ejército de Afzal huye, dejando 3.000 muertos. También un valioso botín de cañones, elefantes, mosquetes, camellos, joyas y más, que permitirán a los marathas fortalecer su ejército. La derrota del ejército de Afzal Khan es total y causará un gran impacto político en la región, ya que era inesperada. Los marathas capturan fugitivos en la jungla durante días y logran atrapar a los hijos del general fallecido. Imaginen los titulares si unos novatos vencieran a Teddy Rayner. Pues aquí es lo mismo. Por otro lado, según varias de mis fuentes, que de hecho rara vez están de acuerdo, Shivaji mostrará gran clemencia con los prisioneros, enviándolos a casa con lo necesario para el viaje. Esta victoria también permitirá liberar a los prisioneros civiles que hizo Afzal en el camino. Esto, junto con su actitud magnánima, le dará nuevos apoyos entre los hindúes movilizados en el ejército. Bijapuri fortaleció aún más su ejército y amplió su autoridad. Esta batalla, siendo la primera victoria de Shivaji contra uno de los poderes principales de la época, marca verdaderamente un punto de inflexión en la vida del maratha. Ahora es visto como una amenaza que ningún poder musulmán podrá aprovechar por mucho tiempo. Shivaji siempre rechazó las ofertas o las utilizó para ganar tiempo, y esto a diferencia de lo que podía ocurrir en el pasado con otros jefes maratha. Desde entonces no hay retorno. Siempre estará rodeado de enemigos y solo podrá mantenerse alejándolos.